¿Mm? Bueno, habíamos quedado en esta expresión. Vamos a retomar en esta expresión acá que me dice que la suma de las caídas de tensiones, la suma de los productos de I por R, o sea, la suma de esto, de cada una de estas flechas que están acá, que las puedo sumar, va a ser igual a la fuerza electromotriz o la batería. No nos olvidemos que esto también se la conoce como fuerza electromotriz. La abreviatura es esa. Entonces, volvamos acá. Según Kirchhoff, que enunció su segunda ley como, esperen que borro esto, en un circuito, vamos a ponerlo bien, en un circuito eléctrico, la suma de las caídas de tensión o de tensiones, suma las caídas de tensiones que se dan en cada elemento del circuito Cuando digo elemento del circuito, hablo de resistencias. Es igual al valor de las fuerzas electromotrices aplicadas. Matemáticamente, se escribe, ponemos acá 2 puntos, y matemáticamente se escribe como sumatoria de las caídas de tensiones. Miren cómo lo pongo, el término sumatoria, sumatoria, caída de tensiones, B sub R, estas son las caídas de tensiones, es igual a las fuerzas electromotrices, en este caso hay una sola. También se puede escribir como, 2 puntos, la sumatoria, perdón, acá me olvidé la sumatoria de las fuerzas electromotrices. La sumatoria de las caídas de tensiones es igual a la sumatoria de las fuerzas electromotrices, lo pongo entre paréntesis para que vean bien qué es fuerzas electromotrices. Y esto que está acá, como acá tengo un signo igual, también se puede escribir igualando a 0, pasando este término a este lado, la ecuación la puedo igualar a 0, entonces también puedo escribir sumatoria de corriente, perdón, sumatoria de las caídas de tensiones menos la sumatoria de las fuerzas electromotrices
es igual a 0. Y esto es como se la conoce, a la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien. Es así como se conoce a esta segunda ley de Kirchhoff. Bueno, tenemos definido acá la ley de Kirchhoff. Ya dimos un paso, ya vimos Ohm y vimos con este ejemplo la segunda ley de Kirchhoff. Nos falta ver la primera. Vamos a verla después con otro caso. Entonces, volvamos al ejercicio y en el circuito 1, miren acá, en el circuito 1, voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, anoto aquí, en el circuito 1, aplico la segunda ley de Kirchhoff. Bien, escribo la ley de Kirchhoff que me dice que la sumatoria de las caídas de tensiones menos la sumatoria, voy a poner esto en paréntesis acá, bueno, después veo cómo ustedes dicen de que les mande el OneNote. ¿Eso quieren? Bueno, veo cómo lo puedo pasar, capaz que en el Drive, y se los paso. Perfecto, bueno. Entonces acá pongo ok, sumatoria de fuerzas electromotrices igual 0. Bueno, sumatoria de las caídas de tensiones es I por R1 más I por R2 más la corriente, que es siempre la misma, por ejemplo, serie, por R3 menos la sumatoria de las fuerzas electromotrices. Hay una sola. Ahí hay una sola fuerza electromotriz. Ahí hay una sola fuerza electromotriz. Entonces, como ahí hay una sola fuerza electromotriz, entonces acá sería menos la batería igual 0. Y ahora vamos a hacer algo de matemática con esta ecuación. Vamos a escribirla de la siguiente manera. Puedo poner que I, que es la misma, multiplica R1 más R2 más R3, y puedo llevar este término al otro lado como positivo, y me queda acá de esta manera. Y miren lo que hago acá. La corriente la paso dividiendo. Paso dividiendo
a este lado. Entonces me queda que R1 más R2 más R3 es igual E dividido I. Bueno, vean a lo que llegué con mi circuito aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Eso es el circuito 1. Ahora detengan los micrófonos. Bueno, circuito 1 y ahora voy al circuito 2. ¿Se acuerdan? Yo quería hacer esto, que era reducir todo esto entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B, ¿se acuerdan? Llamar una resistencia equivalente entre los puntos A y B. Y miren, el circuito 1 con el circuito que nosotros llamamos 2, vean esta relación entre tensión y corriente es la misma que hay acá, entre esta tensión y esta corriente, porque está a partir de estos lados, de este lado del circuito. Y miren cómo me quedó. E sobre I me quedó que es igual a R equivalente. Este E sobre I que me quedó acá, tensión sobre corriente, es lo mismo que tengo acá. Es exactamente lo mismo que tengo acá. Por lo tanto, acá está la deducción de la expresión o de la formulita que me permite reducir 2, 3, 4, la cantidad de resistencias que yo quiera, porque esto lo puedo extender a una cantidad muy grande de resistencias, escribiéndolo así. Esta ecuación se puede escribir como R equivalente R1 más R2 más R3 más, bueno, y acá yo simbolizo con R sub n la cantidad de resistencias que tengo en serie. Bueno, llegamos a esto. Sabemos ahora de dónde viene la ley de Ohm. Hoy vimos, ¿no? Si bien vamos muy a las primeras horas de la clase, vimos e interpretamos qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una expresión matemática y la ley de Ohm es la ecuación de una recta. Y ya tenemos de dónde vino también esta expresión de las resistencias en serie utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Ahora yo les dije al principio que era circuito serie o divisor de tensión. Y si les parece, lo vemos con un ejemplo. Dado el circuito,
voy a dibujar el circuito. Vamos a poner 3 resistencias. Y vamos a poner, porque también se lo conoce como divisor de tensión a este circuito, aunque ya ustedes se deben de haber dado cuenta a dónde viene. Bueno, como siempre, mi regla de signos, marco la corriente en este sentido, esta corriente para mí es positivo, y cuando la corriente entra, la corriente viene por acá, entra a R1, entonces yo le pongo positivo, cuando sale negativo, cuando entra a R2 también le pongo lo mismo, y en R3 lo mismo. O sea que el circuito es este. Pero ahora le vamos a poner valores, 2 ohms, 4 ohms, y acá le vamos a poner 2 ohms. Y acá la tensión E le vamos a poner un valor de 20 voltios. Entonces yo les digo, ¿qué me falta marcar acá? Las flechitas, que son las caídas de tensiones. Cada una de estas son las caídas de tensiones, y acá estoy usando todas mis reglas de signos. Esta es la caída en R1, caída de tensión en R2, caída de tensión en R3, y la caída de tensión es el producto de la corriente por la resistencia. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa si yo pongo, vamos a poner un instrumento, un voltímetro. Acá. Y es un voltímetro analógico. Miren que está conectado entre R2 y el negativo de la fuente. Yo ahí tengo conectado el voltímetro. Entonces, dado el circuito con los datos que hay ahí, se pide calcular la indicación del voltímetro y entre paréntesis pongo suponer la resistencia interna del voltímetro infinita. O sea, lo que me están diciendo que infinita. Lo que me están diciendo que el voltímetro no modifica el circuito. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a corroborar, vamos a calcular cuánto nos mide el voltímetro. Entonces, nosotros ponemos el voltímetro indicará 2 puntos. Vamos a poner V de voltímetro, V del voltímetro, ¿qué va a ser?
va a ser BR2 más B3, y nosotros sabemos que esto es I por R2 más I por R3, porque es lo mismo poner por la corriente. Bueno, acá lo que tenemos que hacer primero, ustedes miren que esto no lo conozco, es la suma de las caídas de tensiones. La resistencia la conozco, la corriente no la conozco, pero la R equivalente del circuito la puedo calcular y sé que es 2, 4 y 2. 8 ohms. Y la corriente I directamente va a ser E sobre R equivalente. Por lo tanto, voy a tener acá 8 ohms. Y arriba dije que eran 20 voltios. Este es el valor de la corriente. Que si quiero hago la cuenta y si no reemplazo acá. Y me queda que V va a ser igual a 20 volt sobre 8 ohms, y esto multiplicado por 4 más 2. Entonces me queda sobre 8 ohms. Acá me quedan 6 ohms. Ohms con ohms se me van. Y hay que hacer la cuenta. ¿Da lo que me dijeron la cuenta? Bueno, entonces da 15 voltios. La cuenta acá da 15 voltios. Ya conocemos. Y ahora la pregunta, sin hacer cuentas, sin hacer ningún tipo de cuentas. Si pongo un voltímetro acá, miren. Pongo otro voltímetro acá. Un voltímetro 2. Esto se lo agrego yo. ¿Cuánto indicaría este voltímetro? ¿Qué les parece que tendrá que indicar? Tendría que indicar 5. Muy bien. 5. 5. Bien. Porque la segunda ley de Kirchhoff lo dice. 5, 15, que Sí. son las caídas de tensiones, me da esto. Es por esto que a este circuito se lo conoce como divisor de tensión, y es un circuito que se utiliza, ¿se acuerdan cuando fuimos al primer caso? Que yo les dije, bueno, tengo 3 baterías, lo primero que necesitamos, 3 baterías o 4 baterías, ¿se acuerdan acá? De 1, de 5, de 1 volt, porque les hablé de una fuente de alimentación variable. Entonces, una forma
de sacar tensión, se lo llama divisor de tensión porque si yo tengo este circuito, que yo acá tengo una batería de 12 voltios, entonces me plantean de que yo quiero hacer lo siguiente. Si acá tengo la alimentación, que son 12 voltios, yo armo un circuito con dos resistencias, y esto que tengo acá ya es un divisor de tensión, porque a mí me dicen, yo tengo una fuente de 12 voltios, y lo que quiero obtener entre este punto que es punto 1 y este punto que le llamamos punto 2, yo acá quiero obtener una tensión de, vamos a hacerla fácil, de 6 voltios. ¿Se entiende? Yo tengo este ejercicio donde me tengo 12 voltios y quiero obtener acá 6 voltios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo tienen que ser R1 y R2? Acá tengo 6 voltios. Eso es lo que me dicen. Tengo 12 voltios, yo quiero obtener 6 voltios y se arma este divisor de tensión, este circuito serie para tener 6 voltios ahí. Entonces, a ver, pensemos. Si yo acá quiero 6 voltios, entonces la tensión que cae acá entre este punto que no lo tengo anotado y el punto 1, porque la tensión es así, yo acá no se los dibujé, pero si ustedes dibujan la corriente saliendo de positivo, ¿qué dijimos con la corriente? Entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo, y yo puedo dibujar las caídas de tensiones en las dos resistencias. Pero en este caso particular, yo les pregunto cómo tienen que ser R1 y R2. Por ejemplo, acá ya hay 6 voltios. Y aquí, ¿qué tensión aparecería? ¿Está bien? Está bien, tendrían que ser iguales las dos resistencias, exacto. Exacto, yo calculo que lo que me pasaron recién por chat, me pusieron que R1 tiene que ser igual a R2, por lo tanto, la resistencia equivalente, que es R1 más R2, yo puedo poner como R1 es igual a R2, R2 es igual a R1, puedo poner que es igual a 2 R1 o 2 R2. Y de esa manera calcular los valores de la resistencia. ¿Y qué valores tendría? Vos me ponés que R2 vale 2 y ¿por qué te dan distintas las resistencias? Te dan 2 ohms y la otra 3. Porque mirá, acá ¿cuánto tenés de caída en este extremo? Tenés 6 voltios. Vamos, no perdamos esto. A ver. En este punto, fíjate cómo se dibujó acá, que es lo que te pide el ejercicio. Esto es 6 voltios acá.
y 6 voltios es BR2. Y claro, pero vos fíjate, la fuente es de 12, por lo tanto acá ¿cuánto va a haber? Acá también va a haber 6 voltios. Por lo tanto, R1 y R2 tienen que ser iguales. R1 y R2 tienen que ser iguales. Por eso, yo les digo, el juego este de usar las flechas, porque orienta mucho. Yo sé que la suma de estas dos flechas me tiene que dar 12. Entonces, si acá tengo 6 y acá tengo 6 y por acá está circulando una corriente, la única manera de que haya 6 y 6 es que las dos resistencias sean iguales. La única manera es esa. Vamos a ver, porque miren, yo calculé la R equivalente y como R1 tiene que ser igual a R2, me queda esto, me queda 2R1, y habría que hacer un juego acá de ver cómo podemos calcular esa corriente. De cómo poder calcular esa corriente. Porque yo sé que la corriente I va a ser igual a la fuente de alimentación, esta que está acá, dividido la R equivalente, o sea, va a ser igual a E, dividido la R equivalente. Por lo tanto, esto me va a quedar de esta manera. Uso acá como R equivalente. Yo puse R1, pero puedo hacer lo siguiente. Yo les digo que R1 es igual a R2. Entonces, acá podemos poner, para que haya 6 voltios, en R2, se debe tener que R1 tiene que ser igual a R2 y lo llamo como R. R1, R2 y la llamo R. Entonces me queda acá 2R. Y acá la R equivalente me queda 2R. Entonces miren acá lo que planteé yo. Yo planteé la ley de Ohm en todo el circuito. Pero, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó una incógnita que es I y otra incógnita que es R. Pero tengo datos porque yo puedo poner, sabemos que la caída de tensión en VR2 son 6 voltios. ¿Y qué es caída de tensión? También sabemos que VR2 es igual a I por R2. Pero R2 es igual a R1 y es igual a R. Escribiendo de otra manera, me queda que VR2 es igual a I por R. Usando esto. Entonces me queda esto. Y miren, de que esto que está acá es igual a 6 voltios. Lo que tengo acá. Y miren lo que tengo acá. Acá tengo una ecuación donde me aparece una incógnita que es I y R.
Y acá hice otra ecuación que es I y es R. O sea que tengo una ecuación acá y acá abajo tengo otra ecuación. ¿Cómo un sistema, como está ahí con dos ecuaciones, se puede resolver? Entonces puedo igualar o sustituir el valor de I, porque a mí lo que me interesa es cuánto vale R, y no me interesa cuánto vale I, no me interesa cuánto vale R. Entonces, de esta ecuación que está acá, puedo despejar I. Entonces anotamos, si despejo I